Hola y bienvenidos a todos de nuevo, ya estoy aquí una vez más con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial en el que en esta ocasión os traigo lo que es la Nintendo Switch. Y bueno, primero antes de continuar, como siempre, quiero mandaros el saludo a todos los suscriptores, también a los que no sois suscriptores, a los cuales invito como siempre que se unan al canal Time Game y así recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar preguntas, comentarios, etcétera. Sin olvidarnos de mandar también el saludo a nuestro patrocinador Mouse Center. Bueno, como estaba comentando, este tutorial lo vamos a dedicar en la Nintendo Switch y bueno, quien tenga la Nintendo Switch sabrá que es modular, o sea, podemos tener el panel central y luego tenemos aquí los mandos laterales que los podemos extraer. Bien, pues en esta ocasión nos vamos a centrar exclusivamente en los mandos. Bien, pues entonces vamos a quitar lo que son los mandos y dejaríamos a un lado lo que es el panel central. Bueno, podéis ver que los mandos son prácticamente iguales, por lo tanto vamos a abrir uno nada más. Cogeremos por ejemplo el de color rojo. Bueno, pues para abrir este mando, al igual que muchos periféricos o consolas de Nintendo, necesitamos un destornillador especial que se dice destornillador de 3 puntas. Si no disponemos de este destornillador, pues prácticamente va a ser imposible abrir lo que es el mando o la consola. Entonces, lo dicho, destornillador de 3 puntas y vamos a empezar a quitar estos 4 tornillos que vemos o que tenemos a la vista. Bien, ahora lo que vamos a hacer será tirar con mucho cuidado porque el interior está muy compacto, entonces podríamos dañar cualquier cable interno. Vamos introduciendo la uña por la abertura, poquito a poquito, y tenemos 2 cables, ¿vale? Ahora lo pasamos hacia un lado. Bueno, pues una vez ya abierto lo que es la carcasa, ahora vamos a quitar 3 tornillos que vamos a ver de color dorado y estos van a ser de estrella. La medida correcta pues sería un destornillador de 2 milímetros, es decir, que tenga la punta bastante pequeña. No es el más pequeño de todos, pero si no tenemos el adecuado pues podemos comer lo que es el dibujo, la cabeza del tornillo y luego vamos a tener un problema muy grave. Bien, ya con esto ahora podríamos quitar si queremos la antena de recepción, que es esto que tenemos en el lateral, y ahora podríamos quitar también el altavoz que tenemos aquí, en el caso de que tuviésemos que cambiarlo. Esto normalmente viene con un adhesivo y ya lo tenemos fuera. Si queremos desconectar, lo quitamos. Bien, ahora vamos, ya si queremos quitamos también lo que es la antena. Ahora vamos a quitar lo que es esta base y solo tendríamos que tirar hacia arriba y ya lo tendríamos fuera. También con mucho cuidado porque tenemos un cable flex en aquí en esta esquina al fondo. Podemos quitarlo, es una pestaña de presión, la levantamos y ya lo tendríamos fuera. Desconectamos la batería y así tendríamos digamos el interior fuera. Lo dejamos a un lado y ahora vamos ya a separar lo que son las 2 carcasas. Levantamos las pestañas y así ya tendríamos suelta la carcasa inferior. Bueno, sigamos con lo que es la placa. La placa pues ya prácticamente, si tenemos que quitar lo que es el analógico, sería estos 2 tornillos, también con destornillador de estrella. Ya lo hemos suelto. Desconectamos también la pestaña del cable. Y ya está fuera. Bueno, pues ya por último nos quedaría lo que es la placa, también con destornillador de estrella. Quitamos este tornillo y este de aquí. Y ya prácticamente está suelto. Quitamos con cuidado esta pestaña que tiene un cable flex y este de aquí también. Y bueno, ya con esto pues prácticamente tenemos desmontado lo que es uno de los mandos de la Nintendo Switch. Ahora vamos a montar, esto como siempre lo voy a hacer un poquito más rápido y sin explicación
para que no se haga muy pesado el tutorial. Así que comencemos. Bueno, ya hemos acabado de montar por completo lo que es uno de los mandos de la Nintendo Switch y prácticamente ya está todo. Y como digo siempre, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta nada. Y recordar pues compartir estos tutoriales por las redes sociales, que como digo, tanto enseñar como aprender es derecho de todos. Así que desde aquí os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.